Reflexión del Padre Pedro Enríquez. Hazme llama en tus manos. Oremos juntos. Señor, enciende en mí tu fuego que arrase a mis seguidores, mi fe de costumbre, mi comodidad que se disfraza de paz. Quema mis silencios cómplices, mis excusas repetidas, mis miedos que me paralizan cuando me llamas a seguirte con radicalidad. Que tu fuego abrace mis afectos tibios, mi amor calculado, mi oración distraída y deje en mí un corazón entero, vivo, encendido solo en ti. Que tu llama derrita en mí la indiferencia y abra mis ojos a las lágrimas de los otros, a las heridas que esperan cuidado, a los rostros que claman ternura. Señor, hazme llama en tus manos, fuego que no se consume en sí mismo, sino que encienda otros fuegos, como soñaba San Alberto Hurtado, hasta que el mundo arda en tu amor. Amén. Jesús anuncia que su mensaje provocará división, incluso dentro de las familias. Lucas 12, 51, 53. No porque Él quiera conflicto, sino porque la verdad del Evangelio exige opciones radicales. Seguir a Cristo implica decisiones que en el mundo marcado por el pecado generan oposición. El fuego del que habla Jesús es también el ardor misionero que no puede conformarse con una fe tibia. La iglesia, iluminada por el Espíritu, es enviada a encender el fuego con el amor de Cristo. Jesús nos pide ser portadores de un fuego que ilumina y no destruye. El fuego de la caridad que cuida a los pobres y excluidos. El fuego de la verdad que denuncia la injusticia con mansedumbre y firmeza. El fuego de la fe que no se enciende en lo privado, no se encierra en sí misma, sino que transforma la vida social. Cuando Jesús pronuncia estas palabras, no habla de un fuego de destrucción, sino de un fuego de amor que transforma desde adentro. Ese fuego es su misma presencia, capaz de romper la frialdad de nuestro corazón, de sacarnos del conformismo y de encendernos en pasión por la vida, por los demás y por el reino. Jesús no ha venido a traer una paz fácil como la que hoy día se busca en las familias. En nombre de la paz familiar se evita la confrontación sobre los valores que dan sentido a la convivencia familiar. Jesús es causa de división en el interior mismo de las relaciones familiares. No se nace cristiano, sino que se convierte uno en cristiano mediante una decisión personal, muchas veces dolorosa porque cuestiona la herencia cultural recibida. La opción es a favor de Jesús, que tendrá que soportar muchas veces la oposición de los pecadores que pueden formar parte del mismo círculo familiar. Son muchas veces los padres de familia los que disuaden a sus hijos de abrazar la vocación religiosa o sacerdotal y se le pinta como una vida aburrida o como una profesión sin relieve social.
Seguir a Jesús no es caminar por la tibieza. Su fuego incomoda, divide, nos pide decisiones radicales. A veces este ardor nos hace distintos en la familia, entre los amigos, en el trabajo, porque no todos entienden lo que significa vivir enamorado de Cristo, pero solo ese fuego es capaz de dar sentido a lo que somos y a lo que hacemos. Cuando Jesús pronuncia estas palabras, no habla de un fuego de destrucción, sino de un fuego de amor que transforma desde adentro. Ese fuego es su misma presencia, capaz de romper la frialdad de nuestro corazón, de sacarnos del conformismo y de encendernos en pasión por la vida, por los demás y por el reino. Seguir a Jesús no es caminar en la tibieza. Su fuego incomoda, su fuego divide, nos pide decisiones radicales. A veces este ardor nos hace distintos en la familia, entre los amigos, en el trabajo, porque no todos entienden lo que significa vivir enamorado de Cristo, pero solo ese fuego es capaz de darle sentido a lo que somos y hacemos. Hay que ser fuego encendido que enciende a otros fuegos. Y eso es lo que Jesús sueña contigo y conmigo, que no vivamos apagados, sino tan llenos de Él, que donde lleguemos encendamos esperanza, fe y amor. El mundo de hoy no necesita más gente tibia, necesita corazones que ardan, necesita testigos que abracen el Evangelio con pasión, aunque incomode, aunque cueste, y ese fuego solo puede nacer del encuentro verdadero con Jesús en la oración, en la Eucaristía, en el servicio concreto a los hermanos. Yo le pido hoy al Señor que mi vida no sea ceniza, sino fuego vivo que encienda a otros en su amor. Y tú te animas a dejar que el fuego de Cristo consuma tu miedo y te convierta en llama que encienda a otros corazones. Señor Jesús, enciende en nosotros el fuego de tu Espíritu. Purifica nuestro corazón de todo miedo y tibieza. Haznos valientes para anunciar tu verdad, firme en la fe y alegres en la esperanza. Que como antorcha encendida llevemos tu luz a todos los rincones de la tierra. Amén.